Buenas tardes. Somos María Dolores Pérez Bravo, doctora en Psicología y profesora asociada del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y don Juan Calmaestra Villén, profesor contratado doctor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba. La ponencia que presentamos en el simposium titulado Factores implicados en la violencia de género en el ámbito universitario e institucional, percepción de la violencia, utilización de herramientas y experiencias prácticas, que coordina la doctora doña Gema de Pablo González, lleva por título Percepciones del alumnado universitario sobre la violencia de género. La violencia de género es una manifestación de la discriminación, desigualdad y relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres. Según la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se define la violencia de género como todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aun sin convivencia. En el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1993, se señala que se entiende como violencia de género todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. Por último, para establecer el concepto de violencia de género, en la web oficial de la Unión Europea se define la violencia de género como la violencia dirigida contra una persona debido a su género o violencia que afecta a personas de un género en particular de manera desproporcionada. Aunque España es uno de los países pioneros y más avanzados desde el punto de vista legislativo que han implementado políticas de prevención y de superación de la violencia de género en el ámbito de la pareja, los datos sobre la violencia de género en España son claramente alarmantes, como muestran los gráficos que se presentan a continuación, y que han sido extraídos del Instituto Nacional de Estadística y de la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. En ellos puede observarse que el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 2% en el año 2019, hasta un total de 31.911 víctimas, que la tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,5 por cada 1.000 mujeres de 14 años y más, y que el número de víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero del 2003 hasta el 10 de marzo del 2021 asciende a un total de 1.083 víctimas mortales. Sin embargo, a pesar de que la violencia de género es un fenómeno social que se ha reconocido como un problema a escala mundial y como un grave obstáculo para el desarrollo, la paz y la justicia social, las investigaciones han puesto de manifiesto la existencia de actitudes, creencias y percepciones erróneas sobre la violencia de género. De hecho, algunas investigadoras han descrito un nuevo mapa de mitos de la violencia de género, evidenciando la existencia de creencias y percepciones erróneas como la exoneración o exculpación de los agresores bajo el convencimiento de que sufren trastornos o enfermedades psíquicas, la creencia generalizada de la influencia de los trastornos por toxicomanía en los procesos de violencia o la consideración social de que este tipo de violencia ocurre solo en determinados entornos socioeconómicos. En otros estudios se han puesto de manifiesto actitudes y percepciones erróneas en el alumnado universitario debido a una formación inadecuada o insuficiente, mostrando que el alumnado que no ha recibido formación muestra creencias y actitudes menos críticas y percepciones erróneas sobre la violencia de género, siendo la formación específica en este ámbito un indicador clave para la prevención, puesto que el estudiantado muestra actitudes menos favorables hacia la violencia al haberla recibido.
En otras investigaciones se pone de manifiesto la tolerancia por parte del alumnado universitario de ciertas situaciones de violencia de género que no son físicas y la falta de concienciación sobre la violencia de género. Así, por ejemplo, en cuanto a las percepciones sobre las conductas y actitudes que muestran violencia de género, en el estudio de Chávez y Rodríguez hubo consenso en el estudiantado universitario en señalar que los actos muy violentos son agredir física, sexual y psicológicamente. Pero ante conductas tales como exigir explicaciones, hay una clara diferencia en las respuestas entre hombres y mujeres, de forma que para los primeros se encuentra un porcentaje importante, un 35%, que señala que exigir explicaciones no es violencia, mientras que para la mayoría de las mujeres, más del 70%, se trataría de un acto violento. En otro estudio llevado a cabo por Ferrer, Ramis, Torres y Navarro, se encuentra que consideran que la víctima es culpable en determinadas circunstancias de que la golpeen o de que sufra agresión sexual, lo que conlleva la presencia de determinadas actitudes que toleran la violencia machista. Por último, señalar que la mayoría de las investigaciones realizadas con estudiantes de los últimos años del instituto y los estudios universitarios coinciden en que los celos son difíciles de percibir como violencia de género, tanto por quienes la ejecutan como por quienes la sufren, camuflada en los mitos del amor romántico y en el poder sexual. En el estudio que presentamos en esta comunicación, precisamente se pretende analizar las creencias y las percepciones del alumnado universitario sobre las conductas o comportamientos que pueden tipificarse como violencia de género, así como analizar las creencias y percepciones del alumnado universitario sobre sus propios conocimientos y su necesidad de formación en violencia de género. Para ello, se ha diseñado un cuestionario online en Google Form basado en diferentes fuentes y adaptado de estudios previos, que consta por un lado de un bloque de 22 ítems tipo Likert en el que se debe mostrar el grado de acuerdo o desacuerdo sobre las conductas que se consideran como violencia de género, y que ha sido adaptado precisamente del cuestionario del estudio Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia de Díaz, Aguado y Carvajal. Por otro lado, consta de otros 9 ítems tipo Likert sobre las creencias en las capacidades o competencias en violencia de género y sobre la necesidad de formación docente en este ámbito, basado también en el estudio Maltrato entre alumnos, conocimientos, percepciones y actitudes de los futuros docentes de Benítez, Berben y Fernández. Hasta el momento, el cuestionario se ha administrado a una muestra de 250 participantes, que es estudiantado universitario con edades comprendidas entre los 17 y 44 años, con una media de edad de 21,15 años. Principalmente pertenecen a la Facultad de Formación de Profesorado y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba. El alumnado pertenece a diferentes grados de magisterio y de máster, aunque en su mayoría son del primer curso y del grado de educación primaria. Hay que destacar cómo el alto porcentaje de mujeres en la participación del estudio da muestras del alto grado de feminización de estas carreras universitarias. Los primeros análisis descriptivos de los resultados parecen poner de manifiesto que la mayoría de los y las participantes identifican correctamente determinadas conductas como violencia de género. En estos gráficos se pueden observar las respuestas dadas por los y las participantes en los diferentes ítems que hacen referencia al grado de acuerdo o desacuerdo mostrado a la hora de tipificar una conducta como violencia de género.
Aunque tal y como podemos ver en estos dos gráficos, los resultados también muestran que los y las participantes presentan algunas dificultades para detectar dos de las conductas relacionadas con la violencia psicológica, tales como la conducta que realiza un agresor sobre negarse o dejar de hablar sobre una discusión sobre algo o llevarle la contraria en algo. En cuanto a las autopercepciones que poseen sobre sus capacidades y competencias a la hora de realizar determinados actos o acciones relacionadas con la violencia de género en su futuro desempeño profesional, la mayoría de los y las participantes muestran una percepción positiva de sí mismos y sí mismas, considerando que serían capaces de detectar violencia de género en su centro educativo, de debatir actividades con el profesorado y el alumnado sobre este tema e incluso serían capaces de mejorar la prevención de la violencia de género en su escuela. En cuanto al valor que otorgan los y las participantes a algunos contenidos sobre violencia de género en la formación docente, la mayoría muestra que considera esencial recibir este tipo de formación relacionada con la detección de violencia de género en el centro educativo, con los métodos de trabajo con el alumnado en cuestiones de género y coeducación, con debates con alumnado y profesorado sobre la prevención e intervención de la violencia de género y con actuaciones para mejorar el entorno educativo para prevenir este tipo de violencia en el centro escolar. Aunque en futuros análisis de resultados tendríamos que analizar las diferencias de género, edad y curso académico en las respuestas, por el momento podríamos concluir algunos aspectos de este primer análisis de resultados. La dificultad encontrada por parte de los y las participantes a detectar la conducta del agresor de negarse o dejar de hablar sobre una discusión sobre algo o de llevarle la contraria en algo como violencia de género, quizá sea una muestra de que este tipo de conducta es un tipo de abuso verbal encubierto, difícil de detectar y de considerar socialmente como tal. En este tipo de violencia, el agresor controla específicamente la comunicación interpersonal e íntima con su pareja, bloqueando, desviando o rehusando comunicarse con ella, determinando qué se puede discutir, evitando o terminando la discusión cuando considere oportuno, a pesar de los intentos de su pareja en discutir un determinado problema. Es una forma de manipulación, dominación y control porque cuando el abusador verbal se niega a discutir un problema, anula toda posibilidad de resolverlo y no hay un sentimiento de conclusión o de resolución del conflicto. El agresor puede estar horas e incluso días sin dirigir la palabra a su víctima, sin que ésta entienda lo que ha pasado, siendo lo más dañino y perverso de este comportamiento el que además no le va a permitir hablar de lo que está ocurriendo, sin conceder a su víctima la posibilidad de entender que ha hecho mal. De hecho, muchas veces las víctimas tratan de acceder a su agresor escribiéndoles cartas, notas o mensajes de móvil que en la mayoría de las ocasiones el otro ni siquiera lee. Además, estos resultados parecen mostrar congruencia con otros estudios previos que muestran cómo determinadas violencias de control suscitan polaridades. Por ejemplo, la mayoría de hombres y mujeres consideran totalmente inaceptable la violencia de género, pero no todas las formas de violencia suscitan el mismo rechazo. De hecho, mientras que un 67% rechaza la violencia de control, un 33% percibe como aceptables actitudes tales como controlar los horarios de la pareja o decirle cosas que puede o no puede hacer. O por ejemplo, en el estudio de Valls, Flecha y Melgar, que se plantea que una de las principales dificultades para la erradicación de la violencia machista es que no se reconocen algunas de las situaciones que se definen como violencia machista. En definitiva, este resultado nos muestra cómo la sociedad patriarcal naturaliza ciertos comportamientos violentos de los hombres hacia las mujeres. El resultado de considerar como esencial por parte de los y las participantes algunos aspectos relacionados con la formación docente en violencia de género también se ha encontrado en otros estudios que revelan que los y las participantes perciben importante formarse en la igualdad y prevención de la violencia de género en el marco universitario. Así, por ejemplo, en las investigaciones de Valls y colaboradores
Los resultados también reflejan que las estudiantes universitarias catalanas piden que el tema de la violencia de género se aborde desde los diferentes espacios de la universidad, siendo un 96% de las encuestadas las que creen necesario tratar la violencia de género en alguna asignatura de la carrera o en algún debate como charlas, jornadas o seminarios. La universidad se postula como un agente vital en lo que refiere a la construcción, percepción y trato del género, por lo que tiene una gran responsabilidad feminista y social a la hora de sensibilizar, concienciar, formar y preparar a los futuros y futuras docentes que intervendrán en el sistema educativo para prevenir y erradicar la violencia de género desde la coeducación y la pedagogía feminista. Se justifica, así pues, la necesidad de ofrecer más oportunidades educativas sobre la violencia de género en el ámbito universitario, sobre todo entre aquel alumnado de aquellas profesiones implicadas en el abordaje de este problema. Les dejamos aquí las referencias bibliográficas utilizadas y les agradecemos mucho su atención y esperamos que esta comunicación les haya resultado interesante. Un saludo.